Buenos días a todos. Nosotros somos María Alejandra Pedraza y María Fernanda Villamil. Y hoy les vamos a hablar sobre la belleza masculina en Grecia. Para abordar el tema, trataremos los siguientes puntos. Primero, la belleza en el arte. Segundo, la vida del hombre griego. Tercero, Olimpia y los atletas. Cuarto, dioses, héroes y monstruos. En primer lugar, la belleza en el arte. El vínculo más bello es aquel que puede lograr que él mismo y los elementos relacionados con él alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de la manera más perfecta. La belleza masculina en el arte. A diferencia de muchos otros pueblos quienes utilizaron el desnudo como forma de humillación, en el mundo griego, esta era la forma de valorar la belleza masculina. Demos un vistazo a las diferentes épocas y sus cánones de belleza. Época arcaica. En la época arcaica, las estatuas llamadas kouros eran la representación de la belleza. Estas presentaban a jóvenes, ya que es la edad donde mejor se refleja el vigor y la fuerza, rígidos, con brazos rectos y puños cerrados, con el objetivo de mostrar la masculinidad y la fuerza. Además, estos cuerpos esculpidos eran un claro símbolo de la aristocracia griega, ya que eran jóvenes con tiempo libre para trabajar sus cuerpos ejercitándose. Época clásica. En la época clásica, además de la fuerza y el vigor, también se busca el equilibrio, la armonía y la proporción de los cuerpos. Se quieren representar proporciones más realistas, y ya que el atleta pasa a ser una figura modélica, las esculturas dejan de ser representaciones de jóvenes en concreto y se convierten en creaciones del hombre ideal, la belleza en sí. Un ejemplo que veremos más adelante es el discóbolo. Época helenística. La época helenística hace un cambio de paradigma en el cual ya no nos dirigimos hacia el ideal, más bien se busca la representación más fidedigna y real del cuerpo masculino. Por esto, las esculturas de esta época muestran a los cuerpos con sus defectos o deformaciones, las marcas del paso de los años e incluso hombres de otras etnias. Después de haber dado un repaso a grandes rasgos de las diferentes épocas, vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. En la época arcaica, podemos ver que la cabeza está mirando hacia el frente, el rostro cuenta con un peinado largo que cae por los hombros, tiene ojos grandes y almendrados, con una suave sonrisa conocida como sonrisa arcaica. En el torso podemos notar que tiene los hombros anchos, una cintura estrecha y los músculos apenas si están marcados. Las extremidades cuentan con brazos rígidos y pegados al cuerpo, con los puños cerrados y una pierna está más adelante que la otra. Es una postura frontal y rígida que se parece un poco a la estatuaria egipcia. En la época clásica vemos que la cabeza está ladeada, el rostro no mira al espectador. En el rostro vemos que tiene un peinado corto y de cabello ondulado. Es proporcionado con unos ojos más reales. Ha perdido la sonrisa, pero tiene unos labios que se cierran suavemente de una forma natural. En el torso vemos que tiene un cuerpo, podríamos decirlo, ideal, que está moldeado por el deporte. Tiene un torso equilibrado, tiene unos músculos bien marcados, pectorales y abdomen. Y en el abdomen se marca la línea alba, que es la línea que recorre de arriba abajo el abdomen. Las extremidades vemos que son flexibles y están en movimiento. La mano cae suelta, cae de una forma natural. Una pierna está recta, la cual soporta todo el peso del cuerpo, y la otra está ligeramente doblada y con el pie dirigido hacia atrás. Vemos que tiene una postura en forma de S que nos indica el movimiento. Ya en la época helenística vemos que la cabeza está girada y ladeada en una posición, podríamos decir, poco agraciada. De por sí en la época helenística se considera un poco menos estético. El rostro tiene el cabello desordenado y tiene una barba poco cuidada.
Se le notan arrugas en la frente, en las mejillas y alrededor de los labios. Tiene la boca abierta mostrando los dientes. El torso tiene un cuerpo real que se ve que está moldeado por el trabajo bajo el sol. Los hombros están caídos, lo que nos muestra una edad avanzada. Y también se señalan unas arrugas en el pecho cuidadosamente. Las extremidades, vemos que los brazos no están estáticos, uno de ellos sostiene una cesta y el otro está mostrando un pescado. Los músculos de las piernas están más desarrollados que los del resto del cuerpo, así que no conserva la proporción ideal de la época clásica. La posición de las piernas podría decirse que es poco armoniosa. Vemos que la postura es natural y que parece más como el congelamiento de un momento de la acción. Todo en la época helenística nos puede transmitir algo más realista que ideal. El rostro masculino. La representación del rostro masculino era supremamente importante, debido a que era considerada la parte más individual del ser humano, por lo que a menudo se representaba de forma aislada. La escultura del rostro era utilizada para representar el carácter psicológico de un personaje ilustre, como militares, filósofos o políticos. Sin embargo, estas representaciones no siempre eran fiables, ya que se llegó a tener un gran nivel de demanda y se recurrió a un retrato tipo. El ejemplo de esto es en la representación de un filósofo, se utilizaba barba, calvicie, frente arrugada, dando la sensación de estar concentrado, edad avanzada, entre otras. Ahora hablaremos sobre las etapas de la vida del hombre griego. En cuanto a la belleza, es diferente en cada una de las edades. La belleza del joven consiste en tener un cuerpo útil para los ejercicios fatigosos, así los de carrera como los de fuerza, y que además resulte placentero de ver para disfrute de los espectadores. Por su parte, la belleza del hombre maduro radica en la aptitud para los trabajos de la guerra, así como en que parezca ser al mismo tiempo agradable y temible. Finalmente, la belleza del anciano reside en la suficiencia para resistir las fatigas necesarias y en estar libre de dolores por no sufrir ninguno de los inconvenientes que afligen a la vejez. A los niños se les educaba para ser buenos ciudadanos y cumplir con sus obligaciones comunitarias. En primer lugar, defender su ciudad. Para esto se daba educación física para fortalecer el cuerpo. Segundo, representarla en juegos panhelénicos, que eran actividades deportivas. Y ser responsable como ciudadano. Educación en valores cívicos. El nacimiento. En Grecia, tras el nacimiento de un niño se celebraban diversos rituales tanto para purificar a la criatura como para presentarla a la familia y darle un nombre. Además, debido a que en Grecia existía una gran cantidad de mortalidad infantil, los primeros años eran muy importantes, por lo que en las Dionisias a los niños de 2 o 3 años se les daba a probar el vino por primera vez en unas jarras especiales en las cuales se podían ver plasmadas imágenes de pequeños niños gateando o jugando. Educación. En los primeros años, la educación de los niños estaba a cargo de las madres o las nodrizas. Las ciudades griegas normalmente carecían de educación pública, por lo que los padres cargaban con la responsabilidad de procurar un profesor privado para sus hijos. Los hijos de familias acomodadas contaban con la posibilidad de asistir a una escuela de pago, donde se les enseñaba a leer, a escribir, aritmética, conocimientos musicales en lira y flauta y gimnasia. Cuando ya se contaba con formación básica en letras y música, se concentraba la educación en lo atlético, lucha, carrera y lanzamiento. Más específicamente, en Esparta, la instrucción era ardua con miras a la disciplina y el entrenamiento militar. El matrimonio. El matrimonio era un paso de suma importancia para entrar en la sociedad.
Con esta unión, el hombre aspiraba a una descendencia que le brindara reputación. Los hijos continuaban con el nombre y los cultos familiares. Simposio. Hablando de la integración en la sociedad, el simposio era parte vital de esto. Era una reunión solo de hombres adinerados que se congregaban normalmente a compartir una cena. Después de cenar, bebían vino. Se acompañaba con anécdotas y charlas entre los comensales, y en algunas ocasiones terminaban incluso en discernimientos intelectuales. La guerra. Siguiendo con la vida en la sociedad griega, la guerra era una obligación y cada ciudadano debía acudir con el armamento que cada uno se pudiera proporcionar. En estos términos, los más ricos contaban con su protección, armas y caballos. Los de riqueza media podían adquirir una armadura y formar la infantería pesada, llamada hoplitas, equipados de un escudo redondo, lanza, coraza de 2 piezas, espada y espinilleras o grebas. Y por último, los que menos riqueza poseían se desempeñaban como remeros o infantería ligera. Muerte. La vida termina con el ritual de la muerte. El cuerpo del difunto era bañado, ungido con aceite y adornado. Durante el segundo día, el cadáver era expuesto en la casa del difunto, a manera de velación. Al tercer día, era el entierro. Se partía en procesión desde la casa del difunto hasta la necrópolis. En la tumba se realizaban las últimas ceremonias de purificación y se colocaban las ofrendas. Por último, se señalaba la sepultura con una estela o recipiente de cerámica. Si el muerto era joven y no había dejado descendencia, era especialmente doloroso y se colocaba en la tumba algo que representara este rito como lútero foro, vaso usado en las ceremonias de boda, o una corona de hojas con la que se adornaban los novios. A continuación, hablaremos de Olimpia y los atletas. En cuanto a la excelencia del cuerpo para la competición, está formada por el porte, la fuerza y la velocidad, ya que el que es veloz también es fuerte. Pues, en efecto, el que tiene la capacidad de impulsar sus piernas de una determinada manera y moverlas rápidamente y a grandes zancadas, ese es buen corredor. El que está capacitado para oprimir y sujetar es un buen luchador, y el que lo está para empujar a base de golpes, buen pugilista. El que posee estas dos facultades sirve como luchador del pancracio, y el que posee todas como pentatlista. Centrándonos en la figura masculina, los atletas debían cumplir algunas condiciones para participar: ser hombres libres, es decir, no ser esclavos; tener padres griegos, pues los extranjeros eran excluidos; y no haber cometido ningún delito. Los atletas participaban desnudos y era prohibido que las mujeres fueran espectadoras. Infringir esta norma podía traer consigo pena de muerte para quien la incumpliese. Los atletas contaban con sus propios entrenadores, los cuales aparecen representados en las jarras con una vara larga en la mano para corregir y castigar. A los ganadores de las Olimpiadas se les erigía estatuas en Olimpia y en su ciudad natal. Además, se les proporcionaba una pensión vitalicia y otros beneficios económicos, por lo que el deporte se convirtió en una manera de ganarse la vida, y esto fomentaba la competitividad. Algunos atletas se convirtieron en legendarios por su fuerza y musculatura, como es el caso de Milón de Crotona. Vivió en el siglo VI a.C. y fue famoso por su enorme fuerza y por ser invencible en las pruebas de boxeo. El discóbolo. El mejor ejemplo en todo el arte antiguo de un atleta en acción es la estatua del discóbolo, lanzador de disco, obra del escultor Mirón. Fue realizada en bronce a mediados del siglo V a.C., pero su fama fue tal que en época romana se hicieron múltiples copias en piedra, algunas variando la posición de la cabeza del atleta. La estatua mostrará a un lanzador de disco justo en el instante previo al lanzamiento. No se trata, por tanto, de la posición de partida, sino de la fase final del lanzamiento. La prueba del lanzamiento de disco, discovalia,
Era para los griegos el ejercicio más atlético de todos, porque en él se combina la elasticidad y la fuerza. La posición de partida es una postura recta con las piernas ligeramente abiertas y sosteniendo el disco con el brazo derecho, apoyando en el antebrazo. En segundo lugar, se eleva lentamente el disco por encima de la cabeza. Va encorvándose el cuerpo a la vez que el brazo con el disco se mueve hacia atrás. Esta es la posición de torsión de la escultura. Por último, con un movimiento rápido y enérgico, se lanzaba el disco extendiendo las piernas, que actúan como propulsores. Es posible que, dado la fuerza del lanzamiento, se diesen unos pasos hacia adelante para estabilizar el cuerpo. Finalmente hablaremos de dioses, héroes y monstruos. Atenea marchó al Olimpo, donde dicen que se halla la eterna mansión de los dioses, donde no agitan los vientos, ni mojan las lluvias, ni alcanzan jamás las nevadas, porque todo es un éter sereno que sin niebla se expande bañado de cándida lumbre. Allí gozan sin pausa los dioses felices. Los dioses. Como ya sabemos, los griegos contaban con una gran cantidad de dioses asociados a aspectos concretos como la tormenta, el mar, el amor, etc. Ya que no todos tenían la misma importancia, existían 12 dioses principales a los que se les conocía como olímpicos, debido a que residían en el Olimpo y el más importante de ellos era Zeus, dios de los cielos, la tormenta y el rayo. Zeus es el dios supremo de la mitología griega. Podemos resumir las características de los dioses griegos en 4 puntos: inmortalidad, poderes sobrenaturales. Podemos decir que no eran perfectos, se asemejaban a los humanos y sentían celos, ira, odio, eran vengativos, incluso violentos. Además, no solo su carácter era imperfecto, algunos de ellos tenían deformidades como el dios Hefesto, que era cojo. Su aspecto físico se asemejaba al de los humanos. Se encuentran representados por un tamaño descomunal para indicar naturaleza y poder divinos. También podían transformarse en animales, como en muchas ocasiones podemos verlo en la mitología. En el cuadro que se presenta en pantalla pueden observar a los principales dioses de la mitología griega, con sus características y atributos. Zeus, el dios del cielo y del trueno, Hera, la esposa de Zeus, quien vela por la fidelidad conyugal y el matrimonio. Poseidón, el dios del mar. Atenea, la diosa de la sabiduría, de la artesanía y de la guerra. Afrodita, la diosa del amor. Apolo, dios de la música, las profecías y la curación. Artemis, la diosa de la caza y de los animales salvajes. Ella es la hermana gemela de Apolo. Hermes, el mensajero de los dioses, guía el alma de los muertos al Hades. Dionisio, el dios del vino y de la naturaleza en estado salvaje. Ares, el dios de la guerra, crueldad y furia guerrera. Hefesto, dios del fuego y de la metalurgia. Y finalmente Hades, el dios del mundo de los muertos. Héroes. Los héroes en la antigua Grecia eran personajes mortales que se convierten en míticos por sus hazañas, las cuales son imposibles de realizar por un ser humano normal. Normalmente son hijos de un dios y de un mortal, es decir, semidioses. Algunos héroes griegos son Aquiles, Teseo o Perseo. Sin embargo, el más conocido e importante es Heracles, tanto como por su extraordinaria fuerza, como porque fue el único héroe griego que vivió, ya que los dioses lo convirtieron en inmortal. Hablando de esto, demos un repaso a los 12 trabajos de Heracles que cumplió para el rey de la Argólida. Primero, matar al león de Nemea. Segundo, matar a la hidra, monstruo con innumerables cabezas de serpiente. Tercero, capturar al enorme jabalí de Erimanto. Cuarto, capturar a la veloz cierva de cuernos de oro. Quinto, expulsar a las temibles aves carnívoras del lago de Estínfalo. Sexto, limpiar los establos del rey de Augías, desviando el curso del río Alfeo. Séptimo, capturar al toro de Creta. Octavo,
Domar a las yeguas antropófagas de Diomedes. Noveno, apoderarse del cinturón de la reina amazona Hipólita. Décimo, robar los bueyes del gigante Gerión. 11. Capturar del infierno al monstruo perro guardián Cerbero. Y 12. Robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, custodiado por el dragón de 100 cabezas. La antítesis de la belleza. Seres imaginarios y monstruos. Son el lado opuesto de la belleza del cuerpo, y por ser físicamente diferentes a los humanos, estos seres representaban lo contrario de lo civilizado, simbolizaban lo bárbaro, lo degenerado, lo misterioso. Así como en otras culturas, la griega contaba con seres imaginarios y monstruos, los cuales representaban todo lo contrario de la belleza. Normalmente eran una mezcla de humanos y animales. Ejemplos de ellos son los que veremos a continuación. En primer lugar, los sátiros, seres formados por una mezcla entre hombre y macho cabrío, orejas, cuernos, cola y piernas de cabra o caballo. Eran seres desagradables con sus orejas puntiagudas, pequeños cuernos y nariz chata, lo que les proporcionaba un aspecto grotesco. Suelen acompañar a Dionisio en los banquetes y orgías, aparecen danzando y continuamente perseguían a las ninfas. Los centauros. Eran seres míticos, mitad hombre y mitad caballo, considerados salvajes, sin leyes ni hospitalidad, lo cual era muy importante para la cultura griega. El Minotauro era una criatura mitad humano, mitad toro, que habitaba en la isla de Creta, hijo de la ninfa Pasífae y su esposo el rey de Creta, Minos. Debido a su bestialidad, fue encerrado en el mítico laberinto y alimentado por jóvenes que llegaban como tributo anualmente desde Atenas. El héroe Teseo lo derrotó con la ayuda de Ariadna, hija de Pasífae, quien le dio un ovillo de hilo con el que se pudo guiar y así lograr acabar con el Minotauro y la tragedia de los jóvenes atenienses. Muchas gracias por su atención.